Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a venir a Barcelona otra vez. Este mes es la tercera vez que doy una conferencia en Barcelona, ¿no? Y tengo que hablaros de cómo construir una sociedad amable con la vida. Entonces, me gustaría empezar haciendo una breve historia de qué ha pasado con la defensa de la vida en los últimos 2000 años, porque creo que eso ayuda a entender qué problemas tenemos hoy día, ¿no? Entonces, hace 2000 años, unas personas empezaron a hacer una afirmación absolutamente sorprendente, porque hasta ese momento a nadie se le había ocurrido tal idea. Esa afirmación era que todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, son algo valioso. O sea, esa radical afirmación de la, hoy diríamos en terminología moderna, dignidad de todo ser humano, fue una idea absolutamente sorprendente. A nadie se le había ocurrido, ni a las mentes más lúcidas de ninguna de las civilizaciones hasta ese momento. Esa afirmación formaba parte del mensaje cristiano. Todos los seres humanos son algo valioso, merecen protección. Y a partir del momento en que mucha gente empezó a tener esa visión de las cosas, se empezó a construir una sociedad humanista, que llevó mucho tiempo, no hemos acabado todavía, porque la historia de la humanidad es una historia de violencias y de injusticias. Y por lo tanto, ir erradicándolas nos ha costado mucho. Y repito, no lo hemos conseguido del todo. Pero es evidente que en el seno de esta civilización, en la que alguien empezó a afirmar esa radical valía de todo ser humano, es el único ámbito cultural de la historia de la humanidad donde se ha intentado hacer una sociedad humanista, es decir, una sociedad comprometida con el respeto a los seres humanos. No lo hemos conseguido, pero lo venimos intentando. En ninguna otra cultura se ha intentado siquiera. Que cuesta mucho se ve en que eliminación de algunas de las injusticias básicas, contrapuestas conceptual y radicalmente a esa idea de que todo ser humano es valioso, como la esclavitud, nos ha costado casi 2000 años eliminarla. Afirmamos todos son valiosos, pero muchos siguieron siendo esclavos, y prácticamente hasta antes de ayer. O sea que se ve que desde que vemos una idea clara hasta que sacamos las conclusiones prácticas de esa idea clara y las convertimos en parte de nuestra vida, a los seres humanos nos cuesta un tiempo eso. Lo mismo ha pasado con la afirmación de la radical igualdad entre hombre y mujer. Está en las cartas de San Pablo, pero a efectos sociales todavía estamos empezando a intentar conseguirlo. O la supresión de la tortura como método procesal de prueba, pues prácticamente hasta el siglo XVII-XVIII, según los países europeos, no lo hemos logrado. Y además la historia nos demuestra que estas adquisiciones humanistas son endebles, que a poco que nos descuidamos volvemos a hacer barbaridades. Por lo tanto, tenemos las claves intelectuales y morales en esto que llamamos la civilización cristiana, para ir construyendo hábitos sociales, estructuras sociales, normas jurídicas comprometidas con la dignidad humana, pero a la vez se ve que esto nos cuesta, que a poco que nos descuidamos nos despistamos, que a poco que no prestamos atención se producen quiebras en el sistema. Por lo tanto, tampoco debe sorprendernos mucho lo que está pasando con el derecho a la vida. Debe entristecernos, pero tampoco debe sorprendernos demasiado. Porque si uno mira esta historia de lo que llamamos la civilización cristiana, resulta muy sorprendente lo que pasó con el derecho a la vida. Porque, a diferencia de otros derechos, de otras facetas de la dignidad humana, que costó mucho ir descubriéndolas y convirtiéndolas en costumbres sociales, os recuerdo la esclavitud, la igualdad entre hombre y mujer, respecto al derecho a la vida no pasó eso. Desde el derecho a la vida, desde el siglo I, todo el mundo tuvo claro que al más indefenso de todos nosotros, al no nacido, no se le puede matar. Es curioso, ¿eh? En una civilización que seguía admitiendo la esclavitud, a pesar de decirse cristiana, que seguía admitiendo la guerra como forma de resolver problemas de forma habitual, que torturaba, que discriminaba al 50% de nosotros a las mujeres como si fuesen inferiores a los hombres. Sin embargo, esa misma sociedad tuvo claro desde el primer día que al que más indefenso está, no solo no se le puede atacar, sino que hay respecto a él una especial obligación de protección, precisamente porque es el más indefenso. Llama mucho la atención. Desde el siglo I, en el ámbito de la cultura cristiana, no se encuentra ni una sola defensa del aborto. Ni una. Encuentras defensas de la esclavitud, de la guerra, de la dictadura, de todo. Del aborto nunca. Es sorprendente. De hecho, ahí tenéis en la exposición, en la parte histórica, algún testimonio, pero hay muchísimos más. ¿Por qué es así? Yo creo que es así porque en el seno de esta cultura de matriz cristiana estaba muy clara la idea de cuidado, de ternura. Esa idea de que cuanto más poder tengo sobre uno, tengo menos facultades de atacarle y más obligaciones de cuidarle. Y respecto a aquel que no tiene ninguna capacidad de defenderse, es evidente que prima la obligación de cuidar. Y por eso, sorprendentemente, la defensa del derecho a la vida del no nacido ha sido una constante, sí,
excepción ninguna desde el primer momento del inicio de la conversión del cristianismo en cultura general hasta prácticamente antes de ayer. Y digo, resulta sorprendente porque no pasó lo mismo con otros derechos, empezando por el derecho a la vida de los adultos, para los que se admitían muchas excepciones, tortura, esclavitud, guerra, pero al no nacido ni una. Y además con una constancia. Incluso durante los largos siglos en que había una profunda ignorancia científica sobre el origen de la vida humana, se defendía que había que defenderla. Los grandes teólogos medievales que por ignorancia científica creían que la vida no empezaba con la concepción, que no sabían lo que era, sino que empezaba al cabo de unas semanas o meses de embarazo, seguían defendiendo que atacar a ese que consideraban no humano era un homicidio. Porque, argumento de Santo Tomás de Aquino, si no se le ataca, nace un niño al final. O sea que incluso con ignorancia científica el juicio moral era correcto, que ya es llamativo. Probablemente a un juicio práctico, científico, sobre el supuesto de hecho malo sigue un juicio moral equivocado. Pues era tan profunda la convicción en defensa de la vida en esa civilización que incluso ignorando el origen de la vida la defendían. Y esto prácticamente hasta el siglo XVIII. Solo cuando algunos pensadores, a partir del siglo XVIII, empiezan a ver la vida desde un humus cultural distinto al propio de la civilización cristiana, empiezan a producirse quiebras intelectuales en el compromiso con la vida. Y empiezan a aparecer algunas voces como el Marqués de Sade, que defiende el aborto. También defiende la pederastia y el infanticidio y la violación y todo. O sea, pero bueno. Pero hasta ahora nadie había defendido el aborto. Y según se va extendiendo una forma de pensar la sociedad y al ser humano, ajena completamente a las raíces culturales de la civilización cristiana, ya hay gente que empieza a defender teóricamente el aborto. Desde el punto de vista antropológico, luego ya en el siglo XIX desde el punto de vista jurídico, y como en la historia los hechos suelen seguir a las ideas, a esta quiebra intelectual que empieza a producirse en el compromiso con el derecho a la vida, sigue en el siglo XX la legalización del aborto. Porque las causas producen efectos y las ideas generan formas de actuar. Primera conclusión que quiero sacar ante ustedes: la quiebra actual del compromiso con el derecho a la vida es un fenómeno gravísimo, el más grave de nuestra época, pero es muy reciente, por lo tanto es fácil erradicarlo. Acabar con la esclavitud nos costó 2000 años porque toda la historia de la humanidad había sido esclavista, y la gente superar eso ha llevado mucho tiempo. Superar el aborto, si nos ponemos a ello, nos llevará mucho menos tiempo porque es un inmenso error, pero muy reciente en términos históricos. De hecho, cuando analiza la legislación sobre el aborto, ve que a lo largo de la historia de estos últimos 2000 años, el derecho a la vida frente al aborto ha sido siempre defendido y proclamado por todo el mundo, sin excepción de ningún tipo, y que las primeras legislaciones que defienden el aborto, no voy a detenerme aquí, matices de plazos, supuestos, etcétera, comienzan ya entrado el siglo XX. En algún país del norte más laicizado de Europa como Finlandia, y sobre todo de manera sistemática a partir de 1917 en el bloque comunista. La URSS legaliza el aborto libre inmediatamente en cuanto establece el poder leninista, y todos los países que van cayendo bajo la órbita de influencia del Moscú soviético van legalizando el aborto. Eso es grave, pero no es significativo, porque como ahí no se defendía ningún derecho humano, tampoco sorprende que no se defendiese el derecho a la vida, porque no se defendía ninguno. Lo preocupante es que después de la Segunda Guerra Mundial, en los países occidentales, donde tenemos democracias liberales presuntamente comprometidas con los derechos humanos, empieza a producirse la primera quiebra. El primer país que legaliza el aborto es Gran Bretaña, en el año 67. Y luego hay una fecha muy concreta en que empieza la banalización mundial del aborto. Esa fecha es enero de 1973, en concreto, antes de ayer. Todos los que estamos aquí prácticamente estábamos, bueno, alguna jovencita que veo por ahí, no, pero la mayoría estábamos vivos ya. O sea que fue antes de ayer. ¿Qué sucedió en enero de 1973? Pues que el Tribunal Supremo norteamericano, que allí hace funciones de Tribunal Constitucional, dictó una sentencia que rompió con una tradición jurídica bimilenaria de compromiso con la vida. Fue la sentencia del conocido caso Roe versus Wade, en la cual el Tribunal Supremo norteamericano afirmó que todas las mujeres norteamericanas tenían derecho a abortar, al menos mientras el feto no fuese viable, como parte de su derecho constitucional a la intimidad personal. Así, con esa sentencia, unas leyes, una jurisprudencia que durante 2000 años habían defendido el derecho a la vida del no nacido, pasan a defender el derecho libre al aborto irrestricto como parte de un derecho de la personalidad de la mujer. Y como en aquellos años Estados Unidos era la cabeza del imperio, lo que sucedía allí se extendía por el mundo rápidamente. Y por eso, después de esa sentencia de enero del 73, Europa imita la nueva legislación abortista
rápidamente. Francia en el 75, Alemania en el 77, Italia en el 78, España en el 85. Y así empieza una ola de expansión mundial que sigue hoy día. Hoy día el frente está en el continente de América del Sur, Latinoamérica, pero comienza una ola de normalización pública del aborto. ¿Qué sucede cuando los países legalizan el aborto? Y da lo mismo que sea una ley más o menos restrictiva o menos. Pues cuando se legaliza el aborto pasa lo que pasó en España en el año 85. Se producen tres fenómenos. El primero de ellos es que la sociedad se va acostumbrando al aborto. La vigencia de una ley permisiva del aborto, sea teóricamente más o menos permisiva, hace que la sociedad normalice mentalmente el aborto. Porque las leyes, aparte de su efecto normativo, generador de derechos y obligaciones, hacen también un papel pedagógico, quiérase o no, conforman cómo se piensa en la sociedad. No todo el mundo tiene unas convicciones interiores tan fuertes como para resistirse a la pedagogía de las leyes. Normalmente la gente acaba pensando como dicen las leyes y lo que la ley permite se ve como bueno y lo que la ley prohíbe se ve como malo. Y por eso cuando la ley permite el aborto en algunos casos, la conciencia social se va acostumbrando al aborto. Y poco a poco se van desmoronando todo ese valiosísimo tesoro de ideas, valores, prejuicios y sentimientos que se han ido construyendo durante 2000 años para proteger la vida. Al amparo de una ley permisiva todo eso se desmorona, se vuelve delicuescente, va desapareciendo. Y sobre todo las nuevas generaciones que se educan ya con leyes permisivas del aborto, si no reciben una clara influencia provida en sus ámbitos de formación más fuertes, familia y colegio, ven el aborto como normal, como lo que hay que hacer en determinadas situaciones. Y cada vez hay menos resistencia interior a ello porque se banaliza el aborto. Y a esa normalización social del aborto sigue un aumento del número de abortos. Es decir, porque cada vez cuesta menos abortar. Bajo una ley prohibitiva del aborto, violar una ley a todos nos cuesta, aunque solo sea por miedo, pero también por otros factores psicológicos y morales. Con una ley permisiva cada vez se ven menos obstáculos para abortar. Y si se sabe que se aborta, pues hacerlo parece que no cuesta tanto. Y se sabe que fulanita ha abortado, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Y se sabe que hay una clínica que hace esto y además lo bendice famosos y la ciencia y la tele, pues cada vez hay menos resistencias para abortar, que es una de las dificultades que nos encontramos hoy día en la labor asistencial de apoyo a mujeres embarazadas. Antes era bastante normal que una mujer, educada cuando el aborto era claramente algo rechazado en la sociedad, si se planteaba abortar, se enfrentase a muchas resistencias interiores, sin dudarse mucho. Hoy día nos encontramos con chiquitas que les parece lo normal que te quedas embarazada sin una joven, que tienes que hacer es abortar, ¿no? Es que no hay ni duda. Y por tanto no piden ayuda, no acuden ni a consultar, porque es que les dan por supuesto qué es lo que hay que hacer. Por tanto, el aborto se banaliza en la conciencia colectiva y aumenta el número de abortos. Y luego además se pasa al siguiente paso, que es el que se ha dado en España en el 2010, que es ya convertir el aborto en un derecho. Todas las leyes permisivas de entrada son despenalizadoras. Dicen, bueno, esto que está mal, pero en estos casos no lo castigo. Los casos varían según los países, los plazos, pero el planteamiento esto no es bueno, pero no lo castigo porque estamos en casos difíciles. Luego se pasa ya cuando está banalizado, es decir, esto que es banal, que es normal, que se hace mucho, es un derecho, lo paga el Estado. Ese es el proceso que se siguió en España. En España, en el año 78, se aprobó una Constitución cuyo artículo 15 decía todos tienen derecho a la vida. Y sin embargo, en el año 83 se aprueba la primera ley del aborto de España que dice que, bueno, todos, pero en 3 casos no tanto. Esa ley fue recurrida al Tribunal Constitucional por 50 diputados del Partido Popular de entonces. El primer firmante era José María Ruiz Gallardón, el padre del que fue ministro de Justicia hasta hace un par de meses. Y se recurrió esa ley porque, entre otras cosas, se decía viola esa afirmación constitucional de que todos tienen derecho a la vida. Y el Tribunal Constitucional dictó una sentencia de abril del año 85 que estableció lo que deberíamos denominar el régimen jurídico constitucional de la protección de la vida del no nacido vigente hoy en España. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en aquella sentencia de abril del 85? Dijo, en el todos tienen derecho a la vida está incluido el nasciturus. Por lo tanto, la vida del no nacido está protegido por el artículo 15 de la Constitución. Pero, dice el Tribunal Constitucional, el no nacido no tiene un derecho subjetivo absoluto a la vida, sino que del todos tienen derecho a la vida se deriva para el Estado 2 obligaciones. Una es no atentar contra la vida del propio Estado del no nacido y 2, establecer un régimen jurídico de protección de esa vida protegida por la Constitución que incluya en todo caso normas penales, matiza el Tribunal Constitucional. Y con ese esquema jurídico de estar protegido por la Constitución hay que, en todo caso, protegerlo con normas penales, sigue el análisis de los casos concretos que planteaba la legislación. Y dice el Tribunal Constitucional,
pero si esa vida protegida por el artículo 15 de la Constitución entrase en un grave conflicto, no resoluble, estoy citando literalmente la sentencia, no resoluble de otra manera, con otros bienes o valores de la mujer de igual rango constitucional, podría el legislador excluir la pena del aborto. Por lo tanto, vida protegida por el artículo 15, pero si entra en grave conflicto no resoluble de otra manera con otros bienes o valores de la mujer de igual rango constitucional, se puede excluir la pena. Y al amparo de esa doctrina del Tribunal Constitucional se aprobó la ley del 85, que fue la primera que entró en vigor, porque del 83, la que dio lugar a esta sentencia, no entró en vigor porque fue recurrida por un procedimiento que entonces existía y luego se suprimió, que se llamaba recurso previo de inconstitucionalidad, que hacía que al recurrirse la ley esta no entrase en vigor hasta que no se pronunciase el Tribunal Constitucional. Por tanto, la ley del 83 no estuvo en vigor nunca. La primera que entra en vigor es la del 85, dictada después de esa sentencia, que es la que creó en el Código Penal el artículo 417 bis, que decía que el aborto es siempre delito, pero en 3 casos no se impondrá la pena del delito, que son grave peligro para la vida o salud de la embarazada, violación como origen del embarazado, graves taras, decía con una expresión que hoy sería políticamente incorrecta, en el no nacido. Esos 3 casos, decía, se entiende que son un conflicto muy grave en el cual el legislador, aunque sigue siendo un delito, excluye la imposición de la pena a los que practican el aborto. Y esa es la ley que ha estado en vigor en España desde el 85 al 2010. Una vez que entró en vigor, el aborto se fue normalizando en la conciencia colectiva. Fue creciendo el número de abortos. El primer año de vigencia de la ley del 85 hubo en España 9 abortos. El segundo hubo 477, quizá me falle un poquito la cifra exacta. El tercero 17.000 y pico. Y desde entonces no ha dejado de crecer la cifra de abortos hasta los cerca de 115, 120.000 que hay ahora todos los años. Es decir, en España hay muchísimos abortos. Todo aborto es un drama único y irreparable, pero la normalización social del aborto es de las cosas más graves que están pasando en Europa. En España, por ejemplo, hay más abortos anualmente de los que hay en Alemania, que tiene el doble de población que tiene España, lo cual demuestra que aquí ya se ha perdido todo control en materia de aborto. Es decir, que esa normalización y banalización del aborto ha llegado ya a límites en términos de proporción con el número de mujeres embarazadas cada año que no tiene parangón. Y además en España se produjo un fenómeno muy singular, que es que en noviembre del año 87 se aprueba un Real Decreto en el cual se legalizan en España las clínicas privadas del aborto. Y en las clínicas privadas del aborto empieza a aplicarse aquella ley del 85 bajo el supuesto de que todo embarazo no deseado es un grave peligro para la salud psíquica de la madre. Y por lo tanto, al amparo del primero de los 3 supuestos no penalizados, grave peligro para la vida y salud de la madre, empieza a practicarse el aborto libre. En un evidente fraude de ley, pero consentido por todo el mundo. Y a partir de ese momento, prácticamente el 99% de los abortos que se practican en España se hacen en las clínicas privadas y el 99% de ese 99% alegando un fraudulento grave peligro para la salud psíquica de la madre. Por lo tanto, el aborto pasa a ser el sector más privatizado de la sanidad y pagando hay aborto libre. Por lo tanto, toda España se va acostumbrando a un inmenso fraude de ley, hasta el punto de que vienen a abortar aquí mujeres de otros países europeos, porque en todos hay leyes del aborto, pero aquí no se respeta ni la que hay, por lo tanto puede abortar cualquiera. Y empieza a haber un turismo abortista que viene a España. Habéis tenido cercano aquí el caso Morín, que habéis seguido por la prensa recientemente, ¿no? Eso se puede abortar niños de 8 meses sin ningún problema, es cuestión de pagar. Esa era la situación que había en España cuando en el año 2009 el gobierno de la época, presidido por Rodríguez Zapatero, decide legalizar eso que ya pasaba de verdad. Y es cuando se presenta y llega a aprobarse el proyecto de ley que todos hemos conocido como Ley AIDO, que es la ley vigente en España, que lo que hace es llevar a la ley lo que pasaba en las clínicas privadas. Conforme a la ley vigente en España en estos momentos, el aborto deja de ser delito, es decir, sale del Código Penal, salvo el supuesto en que se haga contra la voluntad de la mujer, que sigue siendo delito, sale del Código Penal para convertirse en un derecho. Durante las primeras, y esto es lo que establece la vigente ley del aborto del año 2010, durante las primeras 14 semanas de vida del niño, este no tiene ninguna protección jurídica. La mujer puede abortar libremente. Y además, como es un derecho suyo, el Estado está obligado a financiárselo. Es decir, durante esas semanas, la vida del niño no nacido no tiene ningún valor, es una cosa libremente destruible. Algo absolutamente sorprendente, pero es eso. Y luego, entre esa semana y la 22, se puede seguir abortando en los viejos supuestos de la ley del 85, grave peligro para la vida o salud de la madre, o malformaciones graves del feto, ya no utiliza la palabra taras.
como sigue aplicándose el criterio fraudulento de que dentro del peligro para la salud está también la salud psíquica y que todo embarazo indeseado es un peligro para la salud psíquica, de hecho tenemos aborto libre hasta la semana 22. Y no acaba ahí esa ley del 2010. A partir de esa semana y sin límite de plazo ninguno, se puede seguir abortando al amparo de la ley en los supuestos eutanásicos, que la ley define como aquellos en los cuales se diagnostica en el feto una enfermedad incompatible con la vida y grave, o una enfermedad grave que no sea curable en el momento en que se diagnostica. En esos casos no hay límite de plazo para abortar. Es un planteamiento absolutamente eugenésico de eliminación de los niños portadores de malformaciones. Y esa es la ley que tenemos en España. Con ella no ha aumentado el número de abortos porque ya se hacían antes todos los que se podían hacer en las clínicas privadas. Pero axiológicamente, desde el punto de vista pedagógico, es una ley mucho peor. Porque con la ley anterior el aborto era un delito y la vida estaba protegida, aunque no se penalizase en algunos casos. Ahora el aborto pasa a ser un derecho. El resumen de la ley en vigor en España es que si la mujer quiere abortar, el Estado lo apoya y se lo financia. Si la mujer quiere ser madre, el Estado se desentiende de ella. Es profundamente incongruente con cualquier planteamiento humanista, como es obvio, ¿no? Y además, como consecuencia de que el aborto pasa a ser un derecho de la mujer, empieza a haber en la propia ley restricciones a la objeción de conciencia de los médicos. Porque al amparo de la ley del 85 el médico objetor tenía mucha fuerza porque objeta o se niega a practicar un delito, aunque no sea punible. Con la ley de 2010 se niega a colaborar con un derecho, y eso en derecho tiene mucha menos fuerza. Y hemos empezado a tener ya problemas y pleitos de objeción de conciencia que no habíamos tenido ninguno desde el 85 al 2010. Y esa era la situación que pretendía cambiar el proyecto de ley que ha liderado intelectualmente durante el último año el ministro Gallardón, que pretendía volver a un sistema no óptimo, ni mucho menos, pero sí por lo menos más equilibrado. Volvía a afirmar que el derecho a la vida está protegido por el derecho, volvía a afirmar que solo en algunos casos muy concretos se podía no penalizar el aborto, y de los viejos supuestos de la ley del 85 suprimía uno. Conservaba el de grave peligro para la vida o salud de la madre o violación como origen del embarazo, pero suprimía, y esto es lo que ha hecho que caiga al final el proyecto de ley, porque es lo que más resistencia ha generado en la sociedad española, suprimía el llamado aborto eugenésico. ¿Por qué? Porque era lo que defendía el ministro Gallardón no era una ley del aborto, era una ley de protección de la vida del no nacido, aunque no la protegía todo lo que quisiésemos. Y por lo tanto lo que venía a decir es, como hay que proteger la vida del no nacido, puedo no castigar en casos de verdad graves y extremos, vida contra vida. Pero el que el niño tenga una malformación no es un conflicto con nadie, es que el niño está enfermo y punto. Por tanto, es incongruente con esta nueva ley mantener ningún supuesto de aborto eugenésico. Y ese intento de suprimir el aborto eugenésico es lo que más resistencia ha encontrado en el seno del gobierno, del Partido Popular y de la sociedad española, porque es verdad que la sociedad española ha banalizado especialmente el aborto eugenésico. De los distintos tipos de aborto, o supuestos en que se plantea abortar, el que tiene más aceptación social es el eugenésico. Lo cual llama la atención, porque es solamente el aborto moralmente más grave, porque ya no es solo eliminar una vida, que es grave, es eliminar esa vida porque está enferma, tiene un plus añadido de malicia, y sin embargo es el caso más admitido por la sociedad española. Bien, como saben ustedes, en todo caso ese proyecto de ley ha sido retirado por el presidente del gobierno y ya no va a salir adelante. Por tanto, ¿cuál es la situación actual? Que hay que seguir trabajando por el derecho a la vida. Nos hubiese ayudado a tener una ley un poco mejor, obviamente, no hubiese acabado el debate. Yo siempre he dicho, yo he apoyado que se apruebe esa ley, aunque no es mi ley ni mi modelo. Y siempre he dicho que si se aprobaba al día siguiente, yo pediría su derogación para cambiarla por otra mejor. Pues ahora hay que hacer lo mismo sin tener esa ley. Hay que seguir trabajando para crear una mayoría social que obligue a los políticos a ir caminando hacia la defensa del derecho a la vida. Y repito, no es muy difícil, porque es un inmenso error, pero muy reciente. En el mundo de hace menos de un siglo, del siglo XX, vamos, un siglo, y en España de hace, muchas gracias, 30, 40 años, desde los años 80. Por tanto, tenemos un problema muy serio, pero reciente y por tanto superable también. Hay que ponerse a ello. ¿Qué hay que hacer para superar esto? Pues claramente volver a las raíces intelectuales que llevaron en su día a prohibir el aborto. No hay otra manera de hacer las cosas. ¿Cómo se empezó a construir una sociedad humanista? Cuando hubo gente que empezó a afirmar que el ser humano es valioso. ¿Cómo podemos reconstruir una cultura comunitaria con la vida? Convenciendo a la gente de que los seres humanos son valiosos. No hay otra forma de hacerlo. Es decir, no cabe esperar que venga un señor muy majo, que esté en el gobierno y haga lo que nosotros queremos que hay que hacer. No. Lo que hay que hacer es cambiar la sociedad española para que mucha gente, la mayoría de la gente, defienda la vida, y a los que gobiernen, sean muy majos o no, no les quede otro remedio que legislar protegiendo la vida. Ese es el trabajo que es nuestra responsabilidad por vivir en esta época.
Si estuviésemos en Estados Unidos en 1855, yo no les estaría hablando del aborto, sino de cómo superar la esclavitud de los negros, porque era el problema moral de aquella época. Pero como no estamos allí en aquel año, sino que estamos en España en 2014, hay que hablar de cómo superar el aborto, que es el drama de nuestra época. No es fácil, por supuesto, porque es un error inmenso que ha arraigado en la conciencia de la gente. Debemos ser conscientes, la mayor parte de los españoles defienden el aborto. Nadie lo defiende así en abstracto como un derecho, salvo 4 locos. Pero que hay casos, no les preguntes cuáles exactamente en los que hay que consentir la mayor parte de la gente, por supuesto. Y además es normal, porque llevamos 40 años en la ley abortista. Es normal que se produzca ese efecto. No hay que escandalizarse. Pero creo que es muy bueno hacer un diagnóstico preciso de qué nos pasa para saber a qué nos enfrentamos. Y hay que hacer reversible esa banalización mental del aborto que está en nuestra sociedad. Y repito, no sirve para nada escandalizarse. A veces podemos decir, pero si la vida empieza en la concepción, es evidente, lo sabemos, ahí están esas fotos. Bueno, también era evidente que el esclavo era un ser humano, y lo hemos tenido de esclavo 2000 años. Es decir, que los seres humanos podemos ser así de incongruentes. No debemos pegarnos contra un muro, por triste que sea. Por supuesto que la ciencia sabe que desde el momento de la concepción hay un individuo de la especie humana, pero esa idea no conforma la visión moral de la sociedad de una parte importante de los ciudadanos, aunque sea verdad. ¿Qué le vamos a hacer? De esas cosas no merece la pena escandalizar, vamos a decir, no, que si quiere escandalizarse en su casa a las 9 de la noche, bien, pero luego al día siguiente al salir a la calle hay que ponerse a trabajar para resolver ese problema, porque con los escándalos no se arregla nada. ¿Y qué podemos hacer para ir construyendo una cultura de la vida? Y hablo para la gente normal. Si alguno de ustedes es especial, que no se aplique lo que voy a decir. Es decir, yo lo que voy a decir es vale para todos. Luego, si uno es médico, profesor, madre, legislador, gobernante, pues podrá hacer muchas más cosas, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer la gente normal? O sea, yo creo que hay varios frentes de actuación para construir una cultura de la vida. El primero es el cultural, la formación. Así empezó esta historia. Es decir, los primeros defensores de la acción cristiana no le pedían a Nerón que cambiase la ley del aborto. Se pusieron a hacer provida al romano de la casa de al lado. Nosotros nos toca hacer lo mismo. Tenemos a la gente que está a nuestro alrededor, tenemos que ayudarla a darse cuenta de que la vida merece la pena. La del no nacido, la del enfermo terminal, la del discapacitado, la del doliente, la del sufriente y la del moribundo, y la tuya y la mía. Y cada uno a aquellos a los que puede llegar. Todos tenemos familiares, amigos, coleguillas de trabajo, gente con la que nos divertimos, gente con la que hablamos y discutimos, pues a esa gente, que es a la que podemos llegar. Si no además es profesor o presentador de televisión y puede utilizar el aula o la televisión para llegar a más gente, pues estupendo. Pero empecemos por los que tenemos al lado, porque son en los que podemos influir. Es decir, nadie cambia su forma de ver las cosas por escuchar al presidente del gobierno un día en la tele, porque lo escuchamos llenos de prejuicios, para alabanza o para crítica, me da lo mismo. Podemos cambiar de opinión cuando hablamos con alguien que nos merece credibilidad, que nos quiere, que nos mira a los ojos, que sabemos que es buena gente y que lo que dicen hay que escucharlo por lo menos. Cuando tenemos un inmenso poder. El poder más grande que tenemos los seres humanos es el poder de hablar. Porque cada vez que hablamos entramos en el corazón y la cabeza de quien nos escucha. Y entramos con capacidad de reformatear, de reconfigurar lo que hay en esa persona. Por tanto, si usamos ese poder de hablar para hablar bien de las cosas buenas, de lo que merece la pena, de la vida, por ejemplo, estaremos haciendo pro vida a lo que nos escucha. No es un poder fulgurante de demolición, obviamente. Es un poder de atracción hacia el bien. Si hablamos bien de las cosas buenas, colocamos el bien en el interior de que nos escucha, y como el bien es muy atractivo, pues vamos poco a poco haciéndole bueno. Y por eso hay que hablar mucho y bien de las cosas que merecen la pena, de la vida. Tema importantísimo para la vida, de la sexualidad, porque las niñas de hoy no se quedan embarazadas por internet todavía, lo hacen por el método tradicional. De eso tiene mucho que ver con la sexualidad. Entonces habrá que hablar muy bien de la sexualidad responsable y enseñar a valorar la sexualidad y a respetarla, porque si no seguiremos teniendo los problemas que están detrás de la tentación de abortar. Y eso plantea el problema de la educación en la familia y de la buena educación en la escuela y en las parroquias. Hablamos de sexualidad. ¿Cómo una persona puede decir que es pro vida si no habla de sexualidad? No es congruente. Hay que educar en materia afectivo-sexual, porque uno de los dramas de nuestra época es que por la crisis antropológica propia de nuestro mundo, muchos de nuestros contemporáneos no se aclaran sobre su sexualidad. La banalizan el sexo y se quedan embarazadas cuando no hay que quedarse embarazadas. Y luego se plantean abortar, claro. Por tanto, si queremos entrar a fondo en ese problema, hay que empezar por la educación sexual, en la casa,
en las iglesias, en el colegio, en colaboración con los padres, pero también. Lo que no puede ser es que sean los colegios buenos los únicos sitios del planeta Tierra donde no se habla de sexo. Hasta en los dibujos animados y en el colegio no parece razonable. Habrá que hacerlo de acuerdo con los padres, por supuesto. Este es el tema de nuestra época. Ayudar a nuestros chicos y chicas a valorar su sexualidad, frente a una cultura que los invita a banalizar su sexualidad, a considerarla un juguete trivial, sin consecuencias. Y nosotros tendremos que enseñarles a amar su sexualidad, a respetarla. Luego, si queréis, hablamos un poco más de esto. Cuanto el primer frente es la formación, hablar muy bien. Y para hablar bien de la vida y de la sexualidad hay que formarse, porque no son temas fáciles. ¿Cuál es el gran problema que tenemos para la revolución cultural que necesita nuestra época? Esa que debemos hacer todos y cada uno de nosotros hablando bien de las cosas buenas, que hoy día lo que hay que explicar a la gente son cosas evidentes. Por ejemplo, que no se puede matar a un niño por ser pequeñito. Y explicar las cosas evidentes es muy difícil, porque las cosas evidentes hay que verlas, porque son evidentes. Lo fácil es explicar lo complejo, eso se explica solo acumulando argumentos. Pero explicar lo evidente no es fácil. Depende por qué es evidente. Entonces, cuando la gente no entiende lo evidente, hay que hacer un especial esfuerzo didáctico y pedagógico para explicarle lo evidente. ¿Qué es un señor? ¿Qué es una señora? ¿Por qué la sexualidad merece la pena? ¿Por qué la vida merece la pena? ¿Por qué no es razonable resolver problemas sociales, por graves que sean, por un método violento como es el aborto? Esas cosas evidentes son las que tenemos que explicar hoy día. Y por eso es tan importante una institución como este museo, donde se intenta explicar esa evidencia. Tenemos que ser capaces de construir instrumentos pedagógicos, formas de decir, argumentarios que hagan que la gente nos pueda entender. Porque no sirve para nada colocar un rollo si la gente no te entiende. Eso, bueno, pues sirve para que uno se sienta tranquilo, ya lo he intentado. No, pero si no te ha entendido no sirve para nada. Hay que buscar formas de decir, un lenguaje, una aproximación a los problemas que para la mentalidad habitual del despistado medio de hoy día sea comprensible y atractiva. Tenemos que hacer un esfuerzo importante para ser capaces de dar una razón razonada de nuestras convicciones sobre la vida. Y eso exige esfuerzo, formación. Por eso digo que un museo como este tiene un gran papel que hacer. O charlas como esta, porque todos aprendemos. Aunque ya estemos convencidos, aprendemos alguna forma de decir, una forma de afrontar los problemas, un argumento que hasta ahora se nos había escapado. Gracias a Dios, gracias a la red, hoy día tenemos un acceso universal a cosas buenas para formarnos sobre la vida. Cuando yo era joven y debatíamos en los años 80 la ley del aborto en España, para tener una sentencia de Estados Unidos hay que buscar un amigo en Estados Unidos que te la fotocopiase y te la enviase por correo. Hoy día basta con darle al clip, o sea que tenemos facilísimo todo, accedemos a toda la información, a todos los argumentos. Porque esta labor hoy día es mucho más fácil gracias a la red, si la usamos bien. Por lo tanto, hablar bien de las cosas buenas, formar a la gente, educar en materia afectivo-sexual a nuestros jóvenes. Y digo de paso, estamos en una sociedad en que una gran parte de la gente comete muchos errores con su sexualidad y donde 2 millones de mujeres han abortado y donde 5 o 6 millones de personas han colaborado ya en un aborto en concreto. En una sociedad donde hay mucho mal. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos, si queremos superar esta situación, ser muy positivos en la comprensión con la gente que se ha equivocado en este tema. Una chica que ha abortado no es una abortista, es una mujer que ha cometido un inmenso error, pero que puede ser una provida excelente. Y esto es muy importante. No podemos ir dividiendo el mundo en buenos y malos. Si eso no lo hace ni Dios, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Todo ser humano, mientras no se muera, es capaz de la excelencia, de la santidad, aunque haya abortado, aunque haya tenido relaciones sexuales con medio pueblo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos libres. Y como somos... No perdamos el tiempo. No quiere decir que acabe, pero Y como somos libres, podemos mejorar siempre. Si hemos metido la pata, podemos sacarla. No somos nuestros errores. No somos nuestras peores decisiones. No somos nuestras peores tendencias, ni aficiones, ni gustos, ni orientaciones. Somos gente que puede ser excelente. Por lo tanto, en la lucha por la vida nos interesa todo el mundo. En las asociaciones que atendemos a mujeres embarazadas, como Red Madre, y seguro que es la misma experiencia de otras, colaboran muchas chicas que han abortado. Bendito sea Dios. Si
pueden poner su triste experiencia al servicio de convencer a otras chicas de que no cometan el mismo error que han cometido ellas. No podemos decir, tú has abortado fuera, tú te has acostado con fuera, tú eres no sé qué fuera. ¿Qué va? Así acabaremos 5 encerrados en una fortaleza aburriéndonos a nosotros mismos. Hay que ir a por todo el mundo. Porque, repito, nadie es sus errores, por muchos que se hayan cometido durante mucho tiempo. Por eso los defensores de la vida debemos ser unos profundos defensores de la libertad. Amamos la libertad porque amamos la vida. No se puede defender la vida sin defender la libertad. Es incongruente amar la vida y no amar la libertad. Es la vida de un ser humano que es libre. Ya sabemos que eso tiene el riesgo de que siendo libres podemos equivocarnos, ya claro. Si no, no seríamos libres y no merecería la pena esta aventura maravillosa. Esto creo que es muy importante. No podemos ir por la vida diciendo malos y buenos, tú fuera y yo dentro. Y ya sabemos que estamos rodeados de barro, de mierda, si se me permite, por supuesto, y que en este mundo es en el que tenemos que hacer el bien. Sobre estas bases tenemos que construir una cultura de la vida. Porque si no queremos actuar así, no la construiremos sobre nada, porque esta es nuestra vida, nuestra sociedad, no hay otra. Y porque vivimos hoy, somos responsables de esta sociedad en concreto. No de la teórica sociedad cristianita del siglo XIII, que no existió, dicho sea de paso. Es de la de hoy, la nuestra, es nuestra responsabilidad. Por tanto, tenemos que hablar de la vida y de la libertad en el mismo paquete, a la vez. Y si no, desenfocamos el tiro. Bien, por tanto, el frente de la formación, de hablar, de tener criterio, y con la exigencia personal de formarnos para estar en condiciones de dar una razón razonada de nuestras convicciones. Segundo frente, el asistencial. Más allá de los debates teóricos hay que evitar abortos. Digan lo que digan las leyes, hay que evitar abortos. Tarden lo que tarden los políticos en reconvertirse, hay que evitar abortos. No basta con ir diciendo, pues esto está muy mal, los políticos son muy malos, las leyes son muy malas, y bueno, ya veremos qué pasa. No. Si somos responsables, mientras los políticos sean muy malos y las leyes muy malas, vamos a evitar abortos, que es de lo que se trata. ¿Y cómo se evitan abortos? Solo hay una manera, que es ponerse al lado de la mujer embarazada para que apueste con nosotros por la vida. No hay otra manera. Y por eso hay que salir a las calles con las iniciativas que a cada uno se le ocurren. Hay 1000 formas de hacerlo y todas son buenísimas y estupendas. Y hay mercado, por decirlo así, para todos, para que no compitamos entre nosotros, para ponerse al lado de las mujeres embarazadas y decirles, no estás sola. ¿Qué problema tienes? Tu problema es mi problema, vamos a resolverlo juntos. No te preocupes, que no vas a estar sola, que todo tiene solución en esa vida, que siempre hay soluciones mejores que el aborto, para tu niño y para ti. Y yo me comprometo a estar a tu lado para buscarlas. Y no tengo fórmulas mágicas. No te prometo resolverte los problemas si vas a vivir en un palacio partidora, porque eso no es verdad. Pero sí me comprometo a que voy a estar a tu lado para ir buscando esas soluciones. Así se solucionan abortos. Y esto en serio y todos, ¿no? Porque no abortan mujeres desconocidas de ciudades que no aparecen en Google Maps, no. Abortan mis hijas. Yo solo tengo hijos, es un argumento demagógico, yo solo tengo niños. Pero abortan nuestras hijas, las compañeras de cole y de universidad de nuestras hijas, las de las pandillas de nuestros hijos, nuestra vecina, la que trabaja a tu lado. Y por lo tanto, si de verdad decimos que amamos la vida, cuando tengamos noticia a nuestro alrededor vital de una chica embarazada en una situación problemática, debemos preocuparnos por ella. Porque en la sociedad actual, a una chica que está embarazada en una situación problemática, o ella se plantea abortar o le van a plantear abortar. Esto no es pensar mal, es que la vida es así. Y por lo tanto, si está en una situación problemática porque es muy cría, y todo el mundo le va a decir, ¿cómo a tu edad vas a tener un niño? O porque ella es un poco mayor y tiene riesgo de que venga con malformaciones, porque tiene trabajo y cree que lo puede perder, o no lo tiene y cómo va a sacar así al niño adelante, porque no tiene pareja y cómo va a tirar sola con un niño, o si la tiene y es la que la amenaza para que aborte, se va a plantear abortar. Por lo tanto, si nosotros decimos que defendemos la vida, debemos acercarnos a esa mujer. En primer lugar, decirle enhorabuena. Casi todo el mundo le habrá dado el pésame cuando haya comentado que está embarazada. Nosotros diremos enhorabuena porque la vida es buena. Aunque en tus circunstancias no debieras estar embarazada, pero da lo mismo. Si lo estás, es una cosa buena. Y después eso, no estás sola, necesitas algo, te puedo ayudar en algo. Y normalmente cuando tiendes ese puente de cariño personalizado, se responde. Porque ninguna mujer quiere abortar. Se plantean abortar porque se ven solas, porque se les cae el mundo encima cuando se enteran de que están embarazadas y piensan que ya nada va a ser posible, que todos sus planes van a devenir imposibles. Y en ese ambiente de ofuscación, de túnel cerrado y negro sin salida,
cuando empiezan a comentar que tienen ese problema, por desgracia, lo normal es que le digan aborta, aborta, en tu caso tienes que abortar. Y van al aborto como a un matadero. Y nosotros tenemos que romper ese círculo vicioso y hacer que abra los ojos, que vea que la vida no se acaba, que hay otras soluciones, que hay redes de apoyo, que es posible plantearse las cosas de otra manera. Y habrá que contarle que ninguna mujer se arrepiente de tener un niño, por duras que sean sus circunstancias, y que muchísimas se arrepienten de haber abortado. Y que sean cuales sean los problemas, incluso una violación, que es lo más terrible que le puede pasar a una mujer, el niño es una razón para la vida de ella también. Por eso hay que contarlo, porque no lo sabe. Y si lo sabe en ese momento no lo ve porque le preocupa su problema nada más. Y cuando se hacen las cosas así, la inmensa mayoría de las mujeres apuesta por la vida. En la experiencia que tenemos en Red Madre, 8 de cada 10, un 80%. Y vemos las peores situaciones que os podáis imaginar. Dolor, tristeza, violencia, abandono, pobreza, sin papeles, de todo. Pues cuando reciben esa mano de cariño y de apoyo, el 80% deciden no abortar. Y según mi experiencia, ¿sabéis lo que hace reversible la decisión de abortar? No ayudarlas. O sea, no es que compremos su voluntad con ayudas para que no aborten, no. Las compramos con cariño. Tú te acercas, le das cariño, le pones el hombro para que te llore y deciden no abortar. Y luego hay que ayudarlas. Pero el esquema no es las ayudo y luego no abortan, no. Les doy cariño, deciden no abortar y luego ya las ayudamos en lo que podemos. O sea, dicho de otra manera, si en España 115.000 mujeres abortan todos los años, es porque esta es una sociedad tan cruel que no es capaz de darle todos los años a 115.000 mujeres un poquito de cariño. Y por eso podemos resolver nosotros el problema de aborto, por supuesto, que nosotros podemos dar cariño. No somos la seguridad social, pero dar cariño podemos. Es cuestión de no encerrarnos en nosotros mismos, de ir por la vida con una mirada abierta, acercarse a las embarazadas. Y si no sabemos cómo afrontar el problema, si tú eres una abuelita y tu nieta te dice que una niña de 15 años de su pandilla se ha quedado embarazada, tú puedes decir, yo de 80 años, ¿qué le digo? No sé, bueno, pues llama a una de las asociaciones que lo hacen, que hay gente que lo sabe hacer. Si tú no puedes, pide ayuda. Pero no dejemos sola a ninguna embarazada. Si de verdad todos los que decimos que defendemos la vida en España creásemos en nosotros mismos esta mirada de cariño hacia la vida y de preocupación solidaria por las mujeres embarazadas, acabábamos con el aborto en este país. Bueno, siempre quedaría algún caso. Incluso aunque las leyes sean malísimas. Y ya si los gobernantes nos apoyasen un poquito y con leyes buenas, vamos, barríamos. Pero no vale solo decir, a ver, que nos lo arreglen los políticos. No, no. Los políticos tienen su responsabilidad, por supuesto, importantísima, por supuesto, pero nosotros tenemos la nuestra. Y lo que no vale es exigirles su responsabilidad a ellos y lavar nosotros las manos. Ya va siendo hora de que asumamos nuestra responsabilidad de cambiar este país, de hacer la revolución humanista y solidaria que España necesita en materia de defensa de la vida para construir una cultura de la vida. Y luego, por supuesto, y voy a ir acabando, hay un tercer frente. He hablado del frente de la formación, de usar la palabra. He hablado de este frente solidario de apoyo a la mujer embarazada. Y un tercero, que es el público y político, también muy importante. No basta, porque no sería justo que nosotros evitemos abortos con una acción solidaria privada o de ONG, porque el derecho a la vida es tan importante que tenemos derecho a que las leyes lo protejan. Como a mí no me basta que no haya violaciones en España, quiero que haya una ley que prohíba las violaciones. Porque es que si no, no es justa esta sociedad. Cuando hay que trabajar también en el ámbito de la política, ejercitando los derechos propios de ciudadanos en una sociedad democrática para llegar a tener una ley justa en materia de aborto. Y es muy probable que eso no lo consigamos a la primera, que lo consigamos pasito a pasito, porque la vida humana es así. El acercamiento al bien suele ser arduo, en la vida personal y en la colectiva de los pueblos, por lo tanto se va paso a paso. Ojalá se diese un salto de repente del 100% del mal al 100% del bien, pero la historia de la humanidad indica que eso no es lo normal. Por tanto, habrá que ir animando, a aprovechar los resquicios que sean posibles para ir consiguiendo poco a poco leyes y políticas públicas más comprometidas con la vida. Y entra todo el terreno de la influencia en la vida política por los cauces propios de la vida política. Participación en partidos políticos, derecho de voto, presencia en los medios de comunicación social, etcétera, etcétera. Un campo importante, pero que no es el único, ¿eh? En España a veces pecamos todos un poquito de excesiva politización. Que lo arreglen los políticos, vamos a por los políticos, que me parece muy bien, pero hay todo lo anterior, por eso esto lo he colocado en tercer lugar. Primero, nuestra responsabilidad es todo lo anterior, y luego además esta. Y si alguien además está en política, tiene una especial responsabilidad por estar ahí
Sobre todo cuando estás en política tienes la ventaja de que los políticos son tus amigos y colegas. Cuando esa labor de hablar bien de las cosas buenas puedes hacerla en directo con los que deciden. Es el plus de capacidad de influencia real que da estar en política. Cuando el que esté en política, estupendo. Que ponga también esa capacidad de influencia en sus entornos y círculos políticos para ir construyendo también ahí esta cultura de la vida. Y además, y con esto sí que concluyo ya, esto que os estoy diciendo que hay que hacer en España ya se está haciendo en todo el mundo. Hay síntomas claros de que empieza a haber ya un hartazgo con el aborto en el mundo. Especialmente esto se nota en Estados Unidos. Allí donde empezó esto en enero del 73, como os dije, ya están de vuelta. Ya la población norteamericana es mayoritariamente pro-life, pro-vida, según las encuestas. No dejan de aprobarse leyes restrictivas del aborto en todos los estados de la Unión. Allí no hay una ley del aborto que haya que derogar porque fue una sentencia quien introdujo el aborto. Cuanto a la recuperación del derecho a la vida se va haciendo ley a ley, estado a estado. Y decenas de leyes restrictivas del aborto, unas más restrictivas y otras menos, se vienen aprobando en los últimos años y sigue adelante. Aunque tenga en este momento Estados Unidos el presidente del gobierno más abortista de toda su historia, pero estas cosas son compatibles. Como estamos en un cambio de ciclo, a veces la sociedad va en una línea y los políticos siguen en otra todavía. Y se empieza a ver en todo el mundo que esto ya empieza a ser así. Por ejemplo, en el proceso de recuperación de los derechos humanos que se está viviendo en todos los países que en su día pertenecieron hasta el año 89 al bloque comunista del este de Europa, también se está recuperando el derecho a la vida. El caso más emblemático ha sido Polonia, que ha pasado una ley del aborto libre, como todos los países comunistas, a una ley muy similar a la del 85 español, que penaliza el aborto, pero no lo castiga en 3 casos. Pues en Polonia se ha pasado de más de 170.000 abortos al año a menos de 500. O sea que es posible. Y además sabemos que es verdad, porque ni ha aumentado el número de abortos de polacas en los países de su entorno. Hay gente que decía, bueno, será que abortan fuera. Pues no, alguna lo hará, pero no ha habido un éxodo abortista hacia afuera. Ni ha aumentado la mortalidad vinculada a abortos y maternidad o parto de las mujeres polacas. Es decir, no es que haya pasado el aborto a la clandestinidad, porque en ese caso empeorarían las estadísticas de enfermedades graves o mortalidad vinculadas a embarazo y parto. Tampoco es verdad. O sea, que se puede hacer, no desde la noche a la mañana, obviamente. Y lo mismo está empezando a pasar en Hungría y en Macedonia y en Chequia, países que están aprobando leyes más o menos restrictivas del aborto. Pues eso mismo es lo que queremos hacer en España, lo que ya están reclamando lo mejor de la sociedad francesa en Francia. En Noruega se debate estos días, Noruega, uno de los países más deshumanizados respecto a la cultura cristiana del mundo, está debatiendo una reducción del número de semanas en que el aborto es legal. Y lo hacen no porque los noruegos se hayan convertido al cristianismo, sino porque ha habido un informe de lo que se llama el Sindicato Mayoritario de Enfermeras, que ha puesto de manifiesto la contradicción para su profesión de en una planta del hospital ayudar a abortos y en la de abajo ayudar a salir adelante a los neonatos prematuros. Es que esto no es lógico, que con las mismas manos aquí hago una cosa y aquí la contraria. Y eso ha llevado a una reflexión y se está tramitando una reforma de la ley, no para suprimir el aborto, pero para ir rebajándolo por debajo de la fecha de subsistencia de los niños nacidos más prematuros. Bueno, la misma realidad a veces, sin consideraciones morales como esta, va imponiendo, demostrar que no es lógico lo que estamos viviendo de banalización del aborto. Cuanto a esto que tenemos que hacer en España, que creímos que íbamos a dar un paso con el proyecto de ley de Gallardón y que no lo hemos dado, es algo que va en la tendencia de los tiempos. Ya toca recuperar el derecho a la vida. Entonces a nosotros nos toca acelerar este proceso, sabiendo que no lo conseguiremos ni mañana ni pasado, pero que hay que empezar cuanto antes para llegar a culminarlo cuanto antes, que es como se hacen las cosas en la historia. Por lo tanto, yo felicitándoles por esta labor estupenda que hacen aquí en Barcelona, desde con este Museo de Cide Vida hasta con todas las asociaciones que atienden a mujeres embarazadas, les animo a más. Hay que hablar con más gente, hay que convencer a más gente, hay que formar a más gente, hay que llegar a más mujeres embarazadas. Porque lo exige la justicia. Una sociedad donde mueren tantos niños por aborto todos los años y donde tantas mujeres se ven abocadas a algo tan terrible como el aborto, no es una sociedad justa. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos sin agobios para ir mejorando esta situación. Y además sin agobios. Se trata de hacer lo que está en nuestras manos, pero sin sentirse responsables del bien universal. Porque quien se echa sobre su conciencia la responsabilidad de lograr el bien universal, al final no hace nada porque se deprime. Nosotros tenemos obligación de hacer lo que podamos, pero el responsable de que el sistema funcione es Dios, no nosotros. Por tanto, cada uno a lo suyo, nosotros a lo que podemos. Muchas gracias.
vamos a aprovechar para un coloquio. Sí.